Tomo la misma ruta todos los días dentro y fuera de la ciudad. No vivo muy lejos, a solo 30 minutos aproximadamente en los suburbios tranquilos. La carretera que tomé siempre estaba tranquila por la noche, lo cual fue un gran alivio en comparación con el tráfico allí. Fue durante el día que conducía por esta carretera y todo iba como siempre, eran poco más de las 10 de la noche. Estaba escuchando mi música y feliz de estar casi en casa cuando estaba a 10 minutos de distancia y entré al área boscosa justo antes del inicio de los suburbios. Una luz brilló desde lo alto de la carretera. Nada estaba mal al principio, pero a medida que se acercaba, pareció ser tan brillante que casi me cegaba. Literalmente tuve que mirar fijamente el arcén de la carretera para asegurarme de permanecer en mi carril, pero justo cuando pensé que me iban a pasar, de repente pude vislumbrar sus neumáticos justo en mi carril. Estaban conduciendo por el lado equivocado de la carretera a punto de chocar conmigo. Mis reflejos se hicieron cargo y me desvié hacia la derecha, inmediatamente saliendo de la carretera y estrellándome contra la zanja que bordeaba el bosque. Me tomó unos segundos recuperarme, pero no parecía estar muy herido ni nada así. Me desabroché el cinturón de seguridad y salté del auto. Fue total, seguro. Todo el frente estaba prácticamente arrancado y honestamente parecía que debería haber muerto allí. Entonces lo recordé. Lo que pasó e inmediatamente me enojé. Salí de la zanja y miré hacia el camino. Esperaba ver sus faros apagarse en la distancia, pero me sorprendió que se hubieran detenido no muy lejos antes de acercarme a ellos. Rápidamente miré mi entorno y me di cuenta de lo engañados que estábamos, así que antes de enfrentarlos corrí de regreso a mi auto y conseguí que mi teléfono llamara a la policía. No sabía quién estaba en ese auto allí arriba, o si estaban borrachos y enojados o algo así. Así que pensé, iría a lo seguro. El operador dijo que llegarían en 5 minutos, así que colgué y comencé a caminar de regreso a la zanja, pero me sorprendió un tipo que ahora estaba parado en la cima y no me preguntó si estaba bien o di algo en absoluto. «¿Eres tú el que me hizo chocar? Podrías haberme matado», dije tratando de contener mi enojo hasta que llegó la policía. Él todavía no habló, pero la luz de su auto en la carretera de repente comenzó a brillar más y a acercarse hacia donde él estaba parado. Yo todavía estaba en la zanja, pero pude ver que era el mismo auto y alguien más lo conducía. Ellos retrocedieron hasta el borde de la zanja. Luego, la puerta del conductor se abrió y otro tipo salió de los dos. Los hombres empezaron a hablar en un idioma diferente. Creo que era ruso o alemán. No soy bueno con los idiomas, pero tenía ese sonido agresivo mientras hablaban. Un tipo corrió hacia la parte trasera del auto y abrió el maletero, pero en lugar de eso, de agarrar cualquier cosa, se giró para mirarme. Ambos inmediatamente vinieron corriendo hacia mí, hacia la zanja. No me tomó más de una fracción de segundo juntar las piezas. Me di la vuelta y corrí hacia el bosque mientras los hombres corrían alrededor de mi auto y continuaron persiguiéndome. Ambos eran hombres grandes y de aspecto más pesado, así que después de un buen minuto de carrera los había perdido ahora que estaba en medio del bosque sin absolutamente ninguna luz para ver hacia dónde iba. Ni siquiera sabía en qué dirección estaba. Sin sonidos de los hombres cerca, vagué sin rumbo entre los árboles. No estaba tratando de regresar a la carretera mientras los hombres todavía estaban cerca, pero tampoco quería perderme por completo para que la policía no podría ayudarme después de solo un par de minutos de caminar, aunque podía escuchar las sirenas a lo lejos a mi izquierda. Seguí el sonido que me llevó directamente a la carretera, donde pude ver el coche de policía en lo alto de la zanja. En 2 oficiales inspeccionando mi auto, no había señales de los hombres por ningún lado. Les expliqué lo sucedido y escribieron un informe, pero la investigación de seguimiento fue mínima, ya que solo su descripción fue dispararse. Nada fue robado de mi auto, aunque es bonito.
Es evidente que estaban tratando de arrojarme en su baúl, pero no está claro si eso fue planeado antes o después del accidente. Tal vez cometieron un error y estaban tratando de encubrirlo, o todo podría haber sido tal como pretendían. Soy un terrible conductor de larga distancia. Para empezar, solo quería dejar esto claro porque mi inexperiencia realmente demuestra que casi nunca conduzco más de 30 minutos seguidos. Pero por trabajo tuve que hacer un viaje de 10 horas desde mi pequeña ciudad natal de Brawley. En el camino hasta San Francisco, donde estaba nuestra oficina principal, había estado en la empresa durante menos de 6 meses trabajando de forma remota, así que esta era la primera vez que hacía este viaje. Desafortunadamente el camino no fue a través de la hermosa autopista costera de California, tampoco es necesario. La autopista menos utilizada en el extremo opuesto del estado, atravesando desiertos vacíos en ciudades más pequeñas en su mayor parte. Nunca había tomado esta ruta antes, así que todo esto era nuevo para mí. Saqué mi GPS y comencé a conducir a las 6:00 p.m. Esto sería para poder llegar bien a la hora de check-in en el hotel, que era a las 13:00 p.m. Al día siguiente, la primera hora de viaje fue a través de mi ciudad, y poco a poco se redujo a solo unos pocos edificios aquí y allá y, finalmente, nada. Tampoco había otros autos. Aproximadamente 3 horas después, pasé por la estación de servicio y recordé. Me pedí que revisara mi tanque. Miré el medidor y noté que estaba a punto de agotarse. En realidad, estaba muy cerca de agotarse. Conducir durante tanto tiempo en una carretera aburrida y vacía me hizo espaciar y no prestarle atención. Pensé que, sin embargo, fue lo suficientemente bueno como para esperar hasta la siguiente estación de servicio, así que durante los siguientes 20 minutos tuve los ojos abiertos para detectar cualquier salida de la estación de servicio. Pero a medida que pasaba cada milla sin una estación de servicio, comencé a preocuparme porque me invadía una sensación de pavor por ser tan... Es una estupidez haberme dejado tener tanta gasolina en medio de un desierto. Podía sentir que mi auto comenzaba a dar tirones al azar y a tartamudear, así que supe que esto era realmente malo justo cuando estaba pensando que mi auto se iba a apagar en cualquier momento. Vi las luces de alguien al costado de la carretera. Parece un auto de policía monitoreando la carretera, así que sin casi otra opción, me detuve en el arcén y estacioné un poco detrás de ellos. Esperaba que tuvieran una bombona de gasolina que pudiera usar. Salí y comencé a caminar hacia su auto. Tenía un foco junto al espejo del lado del conductor y una barra de luz en el techo, por lo que desde atrás parecía exactamente un auto de policía. Pero a medida que me acercaba, no estaba tan seguro de ninguna manera. Necesitaba ayuda, y ahora asumí que debían haberme visto caminando de todos modos cuando me acerqué al costado del auto. Claramente era un auto de policía, pero no uno en servicio como probablemente uno viejo que alguien había comprado después de las marcas de la policía. Y otras cosas fueron retiradas cuando me acerqué a la ventana, aunque no había nadie dentro. Pero no parecía abandonado. El interior parecía relativamente limpio e incluso había una bolsa de supermercado en el asiento del pasajero, con lo que parecía comida y bocadillos dentro. Acerca de esto, estaba realmente fuera de lugar. Aunque miré hacia arriba y hacia el desierto circundante, estaba muy oscuro y en su mayoría vacío, aparte de algunos cactus callejeros. Pero solo me tomó un segundo notar que algo se movía allí. Estaban bastante lejos de la carretera, así que pude... No digo lo que estaban haciendo, pero definitivamente había una persona ahí afuera moviéndose, sabiendo que esto no iba a salir como esperaba. Iba a regresar a mi auto e intentar llamar al 911 o tal vez a asistencia en la carretera, pero la figura... De repente dejé de moverme y me quedé quieto. Fue como si se hubieran dado cuenta de mí,
y de repente estuvieran mirando hacia arriba. No sabía qué hacer, así que me quedé allí, y la persona comenzó a correr hacia la carretera. Aproveché esta oportunidad para correr de regreso a mi auto. El hombre debe haber estado corriendo a toda velocidad, porque cuando estuve en el asiento del conductor, ya estaban en la carretera. Se pararon junto a su auto y me miraron fijamente, y ahora podía ver su cara en mis faros. Tenían el pelo negro corto y una barba negra con tierra y arena cubriendo todo su cuerpo desde los zapatos hasta la cara. No podía decir si parecía enojado o qué, pero estaba parado como un ciervo ante los faros, como si esperara a que me fuera o salir. Estaba demasiado asustado para intentar arrancar mi auto, porque si tartamudeaba y él escuchaba eso, entonces sabría que estaba atrapado. Así que me senté allí e intenté una y otra vez llamar al 911. Cuando finalmente logré comunicarme, el hombre se subió a su auto y un minuto después se fue. Dejó los faros apagados y desapareció por la carretera. Después, un oficial llegó 30 minutos después y vertió unos galones de gasolina en mi auto. Les hablé sobre el hombre que estaba actuando. Realmente sospechoso y estaba en el desierto, pero lo desestimó y ni siquiera lo revisó. Incluso bromeó diciendo que estaba enterrando un cuerpo allí y actuó como si no fuera nada. Sin embargo, estaba tan conmocionado que no lo hice. Luché mucho y simplemente continué mi camino. Ha pasado un tiempo desde que todo esto sucedió, pero no puedo dejar de pensar en lo que ese hombre estaba haciendo allí, o posiblemente en lo cerca que estuve de descubrir algo. Mi nombre es John. Tengo 23 años. Trabajo en un bar abierto las 24 horas, los 7 días de la semana en mi ciudad, que es conocido por nuestra pizza y bebidas. Realmente no tenemos otras opciones de comida, pero la gente parece disfrutarlo de todos modos. Nunca entendí por qué los dueños decidieron que nos querían. Entregar pizzas es una gran molestia por probablemente no mucho dinero extra, pero como realmente no recibimos tantos pedidos de entrega, siempre fui el único conductor durante el horario de las 10 p.m. a las 6 a.m. Del turno de esta noche entré al lugar que estaba bastante lleno. Había varios grupos grandes y las entregas eran lentas. Mientras tanto, estaba ayudando con las mesas. Había algunas entregas que hacía tal vez una vez cada hora, y a las 3 a.m. había otra entrega regular que debía dejar. Agarré la pizza individual y me subí a mi auto. La dirección estaba a 15 minutos, así que la escribí en Google Maps y comencé a conducir todo hasta ese punto. Fue completamente normal. Cualquier otra entrega y, sinceramente, estaba feliz de salir del bar lleno de gente y entrar en las carreteras tranquilas mientras conducía, aunque me pillaron con la guardia baja cuando mi Google Maps de repente dijo que había llegado. Ni siquiera estaba en un vecindario en el que me detuve. En la acera y traté de descubrir dónde me había equivocado, pero al verificar todo, era la dirección que estaba en el pedido. Era para la entrada a una reserva forestal o parque o algo así. Ni siquiera había casas cerca que podría haberse confundido, así que llamé al número del cliente. Sonó durante menos de un segundo antes de que contestaran. Hola, soy John. Solo estoy tratando de entregarte tu pizza, pero creo que nos diste la dirección equivocada. Hubo una pausa extrañamente larga cuando pude escuchar al tipo respirar en el teléfono antes de describir mi auto y decir que mirara a mi izquierda. Hice lo que dijo y literalmente no vi nada más que un bosque completamente negro. Luego vi algo moverse. Era él saludando. Sus brazos en el aire para llamar mi atención, estaba parado en el bosque detrás del camino. No sé por qué no se acercó al costado del camino, donde era más fácil de ver, o incluso por qué lo ordenó aquí. Para empezar, salí y comencé a caminar. Era difícil no darme cuenta de lo inquietantemente silencioso que estaba afuera al lado de esta reserva forestal. No había autos por ninguna parte, ni otras personas. También me pareció muy extraño que mientras caminaba el tipo no se movió como si no me hubiera encontrado a mitad del camino. Simplemente se quedó allí y me vio cruzar la calle
y subir al césped justo antes del borde del bosque donde él estaba. Me detuve a medio camino entre el césped y me di cuenta de que esto se estaba poniendo realmente extraño. Le hice señas para que viniera a tomar la pizza y pagarla. El tipo dudó y en lugar de acercarse a mí, miró hacia atrás y a ambos lados, obviamente, buscando a algún transeúnte. Mis nervios en Ness estaban muy altos en este punto, lo que lo hizo difícil. Para pensar con claridad, si mi mente estuviera clara, definitivamente me habría ido hacia mi auto y me habría ido antes de que pudiera recobrar el sentido. El tipo comenzó a acercarse a mí, caminaba muy rápido y no disminuyó la velocidad cuando se acercó. Tropecé hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. El tipo me agarró del brazo y comenzó a tirar de mí hacia el bosque. Claramente estaba tratando de estar callado, aunque no gritaba ni nada, sino que ponía todos sus esfuerzos en obligarme a retroceder. Luchamos de un lado a otro durante varios segundos, antes de darme cuenta de que no podía liberarme y comencé a golpear. Solo me tomó unos cuantos tiros limpios en la cara antes de que me soltara, y para entonces estábamos a solo unos metros del bosque. Salí corriendo y miré hacia atrás solo para comprobar si él lo estaba siguiendo. Lo vi levantarse y correr hacia el bosque. Pero para mi horror, otros dos tipos salieron de detrás de los árboles. Me subí a mi auto y me dirigí directamente a la estación de policía que estaba al otro lado de la cuadra, pero obviamente los chicos. Para entonces ya se había escapado por completo. De hecho, volví a trabajar después de eso. Le expliqué lo sucedido a mi jefe y le pregunté si tenía alguna información sobre el pedido del tipo. Todo lo que tenía era un número de teléfono que ya estaba desconectado y el primer nombre que probablemente era falso. Después de eso, me envió a casa temprano con una porción de pizza gratis, lo cual no era exactamente un trato justo, pero no me quejaba. Si hubiera sido tan tonto como para caminar hasta el bosque esa noche, probablemente me habrían atacado instantáneamente. Por los tres hombres sin testigos, afortunadamente mi vacilación en acercarme a él hizo que fuera más fácil escapar de la pelea, pero muy rápidamente podría haberse convertido en algo mucho peor.